Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdona y da la bienvenida a sus hijos en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Todos estos programas los vamos a grabar para que las personas que no pudieron tal vez escucharlo estén allí como muy pendientes de volverlos otra vez a retomar. Igual que nuestra primera charla, es importante que ustedes la escuchen. Si se baja el volumen, no se preocupen, de todas formas sigan escuchando, que posteriormente ya vamos a seguir. O sea, no vayan a dejar de perder y estar pendientes de la charla. Cuando vamos a estas charlas, cuando tengamos asamblea, cuando hagamos oración, yo sí les pido el favor que no nos distraigamos con internet, no estemos subiendo imágenes, sino que estemos centrados en lo que estamos centrados. Hagan de cuenta que ustedes fueron a un recinto y en ese recinto hay personas orando, y no vamos a estar con internet, no vamos a estar solamente en lo que tenemos que estar allí, no vamos a estar distraídos, porque lo contrario pues perdemos el momento. Esto es una comunidad que necesariamente se mueve por internet, pero por internet también nos toca ser muy juiciosos y muy metódicos para que no perdamos lo que es el sentido de la oración, porque lo contrario se nos convierte en un grupo social, y eso no puede ser así. Nuestro grupo es una comunidad, unidad, y no es un grupo social. Es una comunidad de crecimiento en el amor del Señor, que partimos de un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Que nosotros somos los hijos más amados de Dios, y no podemos nosotros perdernos por ningún motivo de ese fundamento, y que como somos los hijos más amados, los hijos más predilectos del Señor, también nosotros tenemos que ver que como hermanos que somos, tenemos que amarnos. Y hay dos caminos que nos conducen realmente a ese amor y a ese ser de hijos de Dios. Uno, el primer principio de santidad, que por favor se lo dicen ahí, ustedes díganselo al que está a su lado o díganlo ustedes mismos. El primer principio de santidad es tener a Dios en mi mente y en mi corazón, tatuado completamente. Y el segundo camino para llegar a ser esos hijos de Dios perfectos y predilectos se llama, ¿cuál es? El saber que todo, absolutamente todo, pasa para bien. Ya nos hemos dado cuenta con algunos testimonios que hemos escuchado tan hermosos, donde realmente ya empezamos a ver que una cosa es saber que soy un hijo de Dios, otra cosa es sentir que soy un hijo de Dios, y sobre todo lo que estamos nosotros buscando es el Shekinah, es la presencia viva de Dios a través de la muerte de nuestro ego, a través de la muerte de tantas cosas, del abandono pleno, de quitarnos tantos ídolos que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, empezar a sanar situaciones del pasado para llegar realmente a vivir nuestra condición de ser hijos de Dios, vivir en plenitud, empezar a tener otra cultura diferente a la que siempre hemos tenido. Y hoy precisamente lo que vamos a fortalecer es nuestra condición de ser esos hijos de Dios, con un tema. Por eso yo quiero que ustedes tengan allí un cuaderno y estén anotando lo que les vamos a decir, porque de verdad es bien importante, porque hoy la pregunta es: ¿dónde están
tus raíces. ¿Dónde están tus raíces? Porque si tú estás constantemente sufriendo, si estás constantemente en situaciones muy complejas en tu vida, necesariamente tienes que empezar a hacerte esa pregunta. Si tú quieres estar en un reino, pues el reino pues tiene ciertos límites, tiene ciertas características, tiene ciertas tendencias, hay una cultura específica en ese reino, y si tú haces parte de ese reino también tienes que ver dónde tú estás plantado, en dónde tú te estás movilizando, qué hace parte realmente de ti. Por ejemplo, los que somos de Colombia, pues sabemos que en muchas regiones de Colombia hay características específicas. Los costeños son de determinada manera. Tú, por ejemplo, allí en la costa pacífica se comportan de otra manera diferente. Aquí en el interior nos comportamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos unas raíces culturales y familiares que nos hacen ser y comportarnos de manera diferente. Por ejemplo, allí en México, los que son del centro son diferentes a los que son tal vez en el límite en Sonora. Los que son de Estados Unidos de igual manera empiezan a tener otra cultura diferente americana, de una u otra forma se dejan influenciar, y así sucesivamente. Vamos a empezar a ver que nosotros tenemos una raíz, y si no sabemos dónde está nuestra raíz, pues obvio, igual que un árbol, porque hoy vamos a hablar de los árboles, dónde estamos realmente cimentados, plantados, pues vamos a empezar realmente a cambiar nuestra actitud, y eso es lo que tenemos que pensar. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Romanos 12:2. Vamos a empezar entonces muy seriamente. Acuérdense que hagan de cuenta que ustedes están en un recinto. Van a apagar televisores, por favor. Van a centrarse realmente en lo que tenemos que estar, porque va a ser más o menos una hora y media lo que nos vamos a demorar. Generalmente siempre va a ser ese tiempo. Entonces, para que ustedes sepan, no podemos distraernos, porque realmente es nuestra asamblea. Igual que cuando estamos orando. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en este momento te damos gracias por esta preciosa comunidad que tú nos regalaste, porque tenemos la oportunidad, gracias a ti, Señor, de poder ser una unidad en ti, Padre Santo. Gracias, Papito Dios, porque tú eres nuestro Padre. Queremos tener realmente esa ADN tuyo. Queremos realmente empezar cada día más a buscar esa santidad, porque queremos ser los hijos más amados tuyos, comportarnos como tal, ser coherentes en ese llamado que tú nos haces. Yo te doy gracias, Papito Dios, porque esta comunidad es muy hermosa, porque hemos sentido tanta alegría de poder realmente tener unos hermanos que están en un mismo propósito, saber que somos unos hijos de Dios. Por eso en este momento queremos bendecirte, alabarte y glorificarte, y decirle que Él es maravilloso, que Él es grande, que Él es precioso. Pero dile: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres inmenso, Señor. Bendito y alabado seas por tanto amor que nos tienes, porque tú eres el único que nos cambias nuestras vidas, porque tú nos haces unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque tú, Señor, como bien dijo este evangelio del domingo, ¿quién como tú, si nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos? ¿Cuánto más tú nos darás al Espíritu Santo si te lo pedimos? Y por eso en este momento te pedimos la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos lleve a la presencia tuya, Señor, para que Él coloque palabras vivas. Dile así: coloca tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento, porque hoy queremos alimentarnos de ti, hoy queremos realmente formarnos como esos hijos tuyos, Señor, porque tú echaste a la mar tanto negativismo, tú echaste a la mar tantas situaciones de mi pasado tan difíciles, tú echaste a la mar, Señor, como echaste los carros del faraón, esa cantidad de heridas emocionales que tenía en mi pasado. Y hoy yo quiero levantarme como esa hija tuya, quiero levantarme como ese verdadero hijo tuyo, Señor, ante tu presencia, Papito Dios, porque realmente tú eres mi Padre, yo soy tu hijo amado. Bendito y alabado seas por todo lo que me das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y un fuerte aplauso para el Señor. Démosle un aplauso grande. No importa si estás allí con quien estés, dale un aplauso. Como decíamos hoy, somos locos de amor por Dios, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde estás plantado? ¿Dónde tú estás sembrado? Es el tema de esta noche. Entonces, vamos a empezar directamente con un pasaje bíblico para que tú tomes nota allí, y es el Salmo número 1. El Salmo número 1, versículo 2 y 3. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Yo pienso que lo podemos retomar desde el primer versículo. Dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a empezar para explicar ese pasaje bíblico que básicamente va a dar el tema de esta noche. Es ¿dónde tú tienes tus raíces? Acuérdate, ¿dónde están tus raíces? Si tú andas tan angustiada y tan angustiado, si tú crees que realmente está dándose simplemente una cuestión emocional en tu vida, si tú crees que no has podido todavía vencer esas pasiones que te dominan, si tú crees no sentirte amada o amado, si tú sientes que realmente no puedes conseguir esos anhelos que tienes en tu vida y esos sueños se te están como haciendo muy lejanos, es realmente, tienes que empezar a mirar dónde están tus raíces, dónde estás tú cimentada, dónde estás tú edificada. Y para eso, entonces, queremos contarles una historia muy bonita que tiene que ver con los árboles de bambú. El bambú, que es un bambú japonés, y es una historia lo más de hermosa, porque este árbol tiene una particularidad. El árbol de bambú generalmente cuando se siembra es un árbol que dura bastante tiempo en empezar a crecer. Moni, para que nos cuentes esa historia japonesa del árbol de bambú. Bueno, el árbol de bambú tiene la particularidad de que el agricultor debe saber en dónde lo debe sembrar. Primero debe tener para tener una muy buena cosecha, debe tener una muy buena semilla, muy buen abono y un riego constante. Además de eso, como particularidad del sembrador, del agricultor, es que debe tener una paciencia bastante importante. ¿Por qué razón? Por la siguiente situación. Resulta que el bambú japonés se siembra la semilla, se abona, se ocupa de regarla constantemente, y uno espera que durante los primeros meses de pronto se pueda ver como cuando brota las primeras hojitas. Resulta que este bambú no es así. El bambú se demora 7 años, o sea, durante 7 años pareciera que no pasara nada con la semilla. Entonces, si el agricultor es un cultivador inexperto, posiblemente estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Desafortunadamente, muchos pueden entrar a no continuar con la tarea, pero el agricultor que es experimentado definitivamente espera, y durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta del bambú crece y crece más de 30 metros de altura. Entonces, y mira lo particular, solo tardó supuestamente 6 semanas en crecer, pero no fue así. La realidad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los 7 primeros años aparece de aparente inactividad. El bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitiría realmente después sostener ese crecimiento que se iba a ver en cuestión de 6 semanas, o sea, de 1 mes y medio promedio, Rafa. En la vida cotidiana, definitivamente nosotros muchísimas veces queremos hacer como lo del agricultor inexperto, tener soluciones muy rápidas a situaciones que requiere que nosotros definitivamente tengamos algo de paciencia. Tenemos que tener un crecimiento interno, y evidentemente esto
requiere de un tiempo de formación. Es necesario entender que definitivamente en muchísimas ocasiones nosotros podremos estar frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. O sea, nosotros podemos estar orando, decimos que definitivamente Dios no nos escucha, pedimos oraciones a otras personas porque posiblemente las vemos como más santas, por decir así, que a esa persona sí lo escucha, y resulta que no es así. Realmente uno debe ser persistente en la oración para que haya un fruto bien especial. En estos momentos que posiblemente nosotros tengamos ese proceso de maduración, nosotros debemos definitivamente recordar la historia del bambú japonés y aceptar que en tanto nosotros no bajemos los brazos, no abandonemos como este proceso de formación, de sanidad, de perdón, que si nosotros no vemos resultados ahorita, no debemos abandonarlo, porque sí está sucediendo algo dentro de nuestro ser. Es importante que nosotros entendamos que estamos creciendo, que estamos madurando, que no nos debemos dar por vencidos, que vamos en un proceso de crecimiento gradual y muchísimas veces imperceptible. Estamos creando hábitos, estamos creando un temple que nos permitirá en un momento determinado sostener el éxito en el momento en que se materialice todo lo que estamos haciendo para nuestro crecimiento. No debemos desesperarnos, o sea, si no consigues ahorita mismo lo que tú tanto anhelas, no debemos desesperarnos, solamente debemos estar pensando en que estamos echando raíces para la gloria de Dios. Por eso me parece bien importante que tengamos presente ese pasaje bíblico, es el Salmo número 1, donde realmente dice que si tú siembras, si tus raíces están en la orilla de un río donde hay un caudal de agua, pues necesariamente vas a tener tus hojas muy tupidas, frondosas, muy verdes. ¿Y qué querrá decir eso? Y darás también tu fruto a su tiempo. Inclusive hay un pasaje bíblico que nos habla de ello y habla con mucha más elocuencia tal vez, y es Jeremías 17 del 5 al 8. Quiero que pongas atención a Jeremías 17 versículos 5 y 8. El Señor dice: maldito aquel, si lo has escuchado, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zorra del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierra de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, dice el Señor, porque pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando lleguen los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempos de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Fíjense lo particular. Dice que si un árbol está plantado, cimentado, sembrado a la orilla de un río, ¿y cuál es la orilla del río? La palabra dice que el Señor es torrentes de agua viva, que Él es el agua viva, bajado del cielo, el maná. Y si es el agua viva, entonces nuestras raíces no deben estar cimentadas a la orilla de ese caudal de agua viva. No podemos tener nuestra mirada puesta en los hombres. Cuando hablamos de hombres es en lo terrenal. No podemos tener puesta nuestra mirada en nuestros negocios, en nuestras profesiones, en nuestra condición de ser casado, soltero. No podemos estar poniendo nuestra mirada en los hombres. ¿Qué quiere decir? En nuestro esposo, en nuestra esposa, en otras palabras, en nuestros ídolos. Porque definitivamente esas miradas, cuando nosotros las colocamos en una persona de estas, o en los objetos, o en el mundo, siempre vamos a caer de una manera fuerte, porque dice un poeta, el que se pone a jugar con su imaginación tiene miedo de darse de narices con la realidad.
se llamaba Campo Amor, y este poeta es muy acertado cuando uno se pone simplemente a vivir de ilusiones y no vive la realidad. Y la realidad es que tú eres la más preciosa, el más precioso hijo de Dios. Esa es nuestra realidad. No tenemos otra verdad. Somos los hijos de Dios. Y si somos los hijos de Dios, tú con tus hermanos, no solamente los de la comunidad, sino tus hermanos en la casa, tu esposo, tienes que empezar a amarte, porque tu esposo es tu hermano en condición de esposo. Tus hijos son tus hermanos en condición de hijos. Tu ex esposo, si te separaste, es tu hermano en condición de esposo. Independientemente del comportamiento que los demás asuman en contra nuestra o a favor nuestro, no nos debe tanto importar, sino más la relación que yo tenga con mi Padre Celestial. ¿Dónde estás tú cimentada? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde estás colocando tú tus pies? Como bien mi esposa me decía con respecto a este bambú japonés, entre más tiempo tú fortalezcas tus raíces, mejor va a ser la forma en que vas a crecer. Acordémonos de Mateo capítulo 13. Anótalo ahí, Mateo capítulo 13. Y es la palabra del sembrador. Moni. Dice así: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, pero la tierra no era muy honda. El sol salió, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Por otra parte, la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 70 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Si te das cuenta, ¿dónde está tu semilla? ¿Dónde cayó esa semilla? Por ejemplo, el hecho de estar en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia es una semilla que fue plantada en tu corazón y en tu mente. Acuérdate, estás empezando a cambiar tu manera de pensar. Estás empezando a tener una visión diferente de tu realidad. Si se sembró esa semilla, acuérdate, esa semilla hay que regarla. Si esa semilla está empezando a ejercer su fruto, mira la alegría que estás experimentando, mira cómo fue el día de hoy para toda nuestra comunidad. Si estamos empezando a experimentar el gozo del Espíritu Santo, no podemos dejarlo simplemente como algo pasajero, porque acordémonos, por los que hemos tenido experiencias anteriores con el Espíritu Santo, sentimos un gozo maravilloso, pero paulatinamente se nos va enfriando y necesariamente volvemos otra vez a lo mismo. La mula vuelve al trigo, ¿no es cierto? Entonces no podemos permitirnos eso. De aquí en adelante, como dicen esos dichos, para atrás no podemos volver, porque si volvemos a mirar hacia atrás, nos pasa lo que le pasó a la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. No podemos mirar hacia atrás. Nuestra mirada tiene que estar puesta realmente en el Señor, en ese triunfo tan espectacular, cuando Él venga en gloria, cuando Él venga en majestad, cuando Él venga con toda esa corte de ángeles celestiales, porque toda rodilla se doblará. Y nosotros tenemos que estar creando cultura de reino, empezar a tener comportamientos diferentes. Nuestras raíces tienen que estar bien fortalecidas. Te voy a contar una historia. Resulta que una vez habían unos árboles que eran muy curiosos, porque generalmente siempre cuando venía el invierno todos los árboles perdían sus hojas, pero estos árboles no. Estos árboles empezaron a tener mucha fuerza, empezaron a crecer de una manera muy hermosos, y no sabían por qué. Entonces pasaron los años y el señor que los había sembrado ya estaba muy anciano, y le preguntaron cuál fue el secreto para que esos árboles se mantuvieran tan firmes en situaciones tan adversas, en tempestades, en nieves tan fuertes. Y él dio el secreto. Dijo: yo tenía que fortalecer las raíces, porque si yo fortalezco las raíces, los árboles pueden enfrentarse ante cualquier adversidad y cualquier situación. ¿Cómo así?, le preguntaron a este señor. Dijo: sí, claro, yo los planté desde muy pequeños en el invierno. Los planté en roca,
y yo los cuidaba, pero necesariamente los puse en condiciones adversas, difíciles. Si te estás dando cuenta, la vida que tú has tenido que vivenciar no ha sido fácil, ¿verdad? Pero eso mismo ha sido porque ese hombre que sembró esos árboles somos nosotros. Es el Señor quien sembró y nosotros somos los árboles. Nuestras situaciones en la vida no han sido fáciles. Hemos vivenciado cosas muy, pero muy duras en la vida. Pero eso ha hecho que nuestras raíces de una u otra forma se fortalezcan. Mire, estamos en una comunidad preciosa. Estamos ante unos hermanos a nivel internacional hermosísimos que están creciendo en el amor del Señor. Y entonces él decía que necesariamente porque sus raíces se fortalecieron tantos, por más que hubiese vientos, por más que hubiesen huracanes, por más que hubiesen tempestades, no perdían su porte. Ellos seguían siendo unos árboles muy frondosos. ¿Tú sabes cuál es el árbol más viejo que hay actualmente en la tierra? Es un árbol en Estados Unidos, es un pino. ¿Sabes cuántos años tiene? Tiene 4.000 y le calculan hasta 5.000 años. 5.000 años. ¿Y por qué? Porque las raíces de esos árboles son impresionantes. Incluso en Estados Unidos hay unos árboles que pasan más de 120 metros, 200 metros, y más o menos el diámetro del tronco, para que te des una idea, más o menos son de 5 metros a 8 metros, casi 10 metros de ancho. ¿Eso qué quiere decir? Que la raíz de esos árboles, para estar viviendo tanto y ser tan altos, es una raíz exageradamente grande y fuerte. ¿Cómo está tu raíz? ¿Te quedas simplemente allí lamentándote de tu pasado? ¿Sigues simplemente dándote golpes de pecho porque no te quieren, porque no te aman? ¿Estás buscando siempre la aprobación de todo el mundo? ¿Quién eres realmente? ¿Y te comportas de acuerdo a lo que eres? ¿Eres realmente un hijo de Dios? Tuve una conversación con alguien el día de hoy, me pareció muy interesante, porque me decía: estoy pasando situaciones difíciles, Rafa. En ocasiones la pasión me domina, el impulso que tengo en mi cuerpo me domina, quiero comportarme de la manera en que no quiero, como dice Pablo. Anhelo de pronto hacer algo que es indebido. Y yo le decía a esa persona, le decía: ¿tú recibiste un milagro? Me dijo: sí, yo lo recibí. ¿Y qué milagro recibiste? Entonces, pues, saber que soy la hija más amada de Dios y comportarme como tal. Ah, o sea que lo recibiste. Entonces le dije: entonces, ¿fue un milagro a medias? ¿El Señor hace milagros a medias o hace milagros completos? Y esa persona me decía: hace milagros completos. O sea, por tanto, si tú consideras que las pasiones te están dominando, quiere decir que el milagro no obró en ti. O sea que Dios mintió en ti, o tú te estás engañando, o eres una farsa. Y esa persona me decía: no, yo soy un verdadero hijo de Dios, yo no soy una farsa. Entonces, por tanto, compórtate como el milagro que recibiste y no le des crédito al mal. Empieza a comportarte como ese verdadero hijo de Dios que tú eres, y no le demos fuerza al mal. Por tanto, ¿dónde cayó la semilla? ¿Y cómo está fortaleciéndose tu raíz? ¿Cayó a la orilla del camino? ¿Cayó al lado del camino, donde llegaron las aves y se comieron ese fruto? ¿O cayeron donde había poquita tierra y cuando llegaron las tempestades, cuando llegó el sol, se quemó tu planta? ¿O cayó en tierra abonada y realmente tu raíz empezó a cimentarse, pero las preocupaciones del mundo, los negocios del mundo, empezaron a quitarte tu verdadera identidad como hijo de Dios que tú eres? ¿O definitivamente tu árbol va para arriba? Ese árbol que eres tú está creciendo, como han crecido esos árboles tan inmensos de casi unos 200 metros, o esos árboles que van a vivir por mucho tiempo ante la eternidad, ante la presencia de nuestro Padre Dios. Fortalece tu raíz. Yo quiero que ustedes también tengan presente este pasaje bíblico que es muy importante. Dice Mateo 15, versículo 13. En ese momento está hablando Jesús y dice así: pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Imagínense que esas palabras de Cristo son bastante fuertes, y en ese momento le está diciendo una tremendísima verdad. Y
los que estaban escuchando, que eran los fariseos, definitivamente se escandalizaban de lo que él les estaba indicando, porque les dijo: es que toda planta de mi padre que mi padre no plantó será desarraigada, será cortado de raíz. Entonces, pues esto también implica que toda planta que Dios plantó definitivamente no será desarraigada, y al contrario, podrán venir tormentas, es posible que se pueda doblar, pero esta no será cortada. En ese caso, los fariseos, o sea, él estaba hablando de que los fariseos tenían la letra, conocían la palabra de Dios. Los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios. Desafortunadamente, aunque conocían la palabra, ellos eran ciegos, o sea, simplemente la tenían como un conocimiento, no como una vivencia. O sea, ellos simplemente hablaban de algo que no lograban experimentar. Y por eso mismo el mismo Señor Jesús les decía, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque es lógico que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Eso es más que lógico. Entonces, Jesús les dice: la planta que yo no sembré, aunque se vea muy bonita, será cortada de raíz. Definitivamente creo que cada uno de nosotros tenemos una comisión, algo que hacer un propósito en esta tierra. Y ante ese propósito que tenemos, porque nuestro propósito es comportarnos como unos verdaderos hijos de Dios, eso demanda que empecemos nosotros a romper con cosas del pasado. ¿Sí se han dado cuenta? Que cuando las tareas que se les ha colocado a cada uno de ustedes a veces nos causa dificultad hacerlo. ¿Qué cultura estás teniendo tú? ¿Realmente estás empezando a tener una cultura diferente y salir de tus zonas de confort? Porque el mal nos coloca en una zona de confort muy especial. Él siempre quiere que nos comportemos de acuerdo a la programación que Él nos dio desde que éramos pequeños, a los maltratos que recibimos, al rechazo que recibimos, a esa falta de identidad como hijos de Dios, y que nos hizo siempre estar buscando el amor y el afecto de los demás, como bien leímos en Jeremías y leímos el Salmo número 1, estar buscando siempre el creer en el hombre y no creer realmente en Dios, porque estamos buscando siempre el afecto de los demás, buscando siempre el hecho que nos miren a nosotros y no estar mirando la presencia de Dios y tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Es interesante lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo está tu raíz? ¿Realmente estás fortaleciéndola? ¿Estás leyendo la palabra en las mañanas, como bien se nos indicaron en el anterior, hace 8 días, cuando nos decían cómo teníamos que hacer esa lección divina y realmente empezar a leer la palabra con mucho más fortaleza? ¿Te está dando pereza empezar? ¿O arrancaste, como te dije en algún momento, arrancada de caballo y parada de mula? Inmediatamente nos detenemos. ¿Y qué pasó? Emocionales. Nosotros no podemos ser emocionales. El emocionalismo no es de un hijo de Dios. Nosotros tenemos que vivir en el gozo del Espíritu Santo. Y hoy demostramos con nuestro comportamiento que la presencia del Espíritu Santo es alegría y gozo perfecta, plena. Y no podemos empezar a perder nuestro horizonte, Moni. Mira que podía hoy hablar una situación bien interesante, y es que el Señor nos plantó en una familia, unos padres que tienen un conocimiento, una formación, unos valores, en fin. Nos plantó a un papá y a una mamá. Cuando mi papá y mi mamá realmente conocen de Dios, realmente viven los principios de Dios, son creyentes, son practicantes, tienen las buenas costumbres, los buenos valores, pues es lógico que yo voy a parecerme a esa mamá y a ese papá. Y me voy a comportar como mamá y papá se han comportado en las diferentes situaciones. Desafortunadamente, muchísimos de nosotros no tenemos la ventaja de que papá y mamá realmente conocieran los principios, la palabra de Dios, no se dejaran guiar por lo que Dios decía, simplemente eran cumplidores nomás, o sea, como los fariseos de que estaba hablando en la palabra. O sea, ellos conocían cosas de la palabra, pero no la aplicaban.
Y desafortunadamente hizo eso, que yo no me pareciera a mi verdadero padre. O sea, ellos no cumplieron con su rol de mostrarme quién era mi verdadero papá. Si ellos hubieran conocido a su verdadero papá, pues los principios de Dios me los hubieran transmitido. Es nuestra responsabilidad ahora que somos adultos y podemos tomar decisiones de que nosotros queramos realmente aparecernos a nuestro verdadero Padre. Y precisamente el Señor en este momento nos está plantando en alguna comunidad específica, nos está plantando para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, aprendamos de Él, de sus ejemplos, de sus valores, de sus principios, de la forma como se solucionan las dificultades y demás. Y el Señor está esperando que nosotros nos determinemos realmente a querer parecernos a Él. Él nos está plantando para que nosotros seamos esos árboles que absorbemos ese agua viva que es la presencia del Espíritu Santo. Él nos está plantando en una tierra abonada, que es precisamente la palabra de Dios. Entonces, con base en eso, el Señor está esperando que de verdad nosotros nos decidamos parecernos a Él, que de verdad empecemos a actuar como Él. Esta persona con quien yo hablaba el día de hoy, yo le decía, bueno, ¿tú qué crees? ¿Jesús predicaba o Jesús hablaba? Y curiosamente me dijo, no, Jesús predicaba. Yo le dije, ¿de verdad predicaba o de verdad hablaba? Porque en ese momento me llegaba a mí ese entendimiento. Y yo me puse a mirar y Jesús no predicaba, Jesús hablaba de su papá. Él sabía quién era su papá, él vivía a su papá. Las palabras que salían de la boca de Dios, de Jesús, era precisamente todo lo que su papá le había enseñado y lo que tenía que venir a transmitirnos. Él vivenció la misma situación de tener una carne. Él tuvo que sufrir en esa carne, él le dolió esa carne, él tuvo necesidades de sueño, él tuvo necesidades de alimentación, porque él decía y dice en muchos pasajes que él ayunaba, que él oraba, que él se cansó, que a él lo insultaron, o sea, él le dolió. En el pasaje, por ejemplo, cuando Lázaro muere, él lloró. Entonces él experimentó las cosas que nosotros experimentamos en la carne, y él vino a decirnos que esa carne no tiene por qué entrar a dominarnos, que cuando uno se mete realmente a aprender y a conocer a su papá espiritual, o sea, nuestro papá Dios, definitivamente, si yo conozco a mi papá Dios, definitivamente voy a parecerme a mi papá Dios, y yo no voy a entrar a predicar, yo voy a entrar a hablar es de mi papá, porque ya es tan unido a mí y lo conozco tanto que yo no necesito como que generar una cuestión de conocimiento, de teoría, como lo harían en ese caso y de quien habla los fariseos. Cuando Dios nos siembra a nosotros, es porque el Señor sabe que en nosotros está la semilla de Él, y lo único que nosotros tenemos que hacer es regarla con la oración, con esa comunión íntima con Dios y ese escuchar de su palabra para recibir ese mensaje y que esa palabra se vaya grabando en nuestro corazón. O sea, esa palabra de Dios se hace parte de nuestra vida. Ahí es donde nuestros pensamientos cambian, nuestras actitudes cambian, y yo simplemente, en la medida que voy alimentándome de esa palabra, me voy pareciendo a Dios, me voy pareciendo a mi papá, y empezaré a hablar como si fuera la hija de mi papá, sin entrar a predicar nada, sino simplemente dar de la experiencia que tengo de ese papá que me viene enseñando. ¿Quién es tu papá? Dilo. Momenticos, coloca tu mano en el corazón. Yo quiero que lo digas. ¿Quién es tu papá? Mi papá es Dios. Yo soy el hijo más amado, la hija más amada, consentida de Dios. Es una verdad posicional.
mi verdad, donde yo miro al futuro, miro el presente, donde yo no voy a estar pendiente de mi pasado, sino que voy a empezar, como bien decía Mónica, a tener ese aire, ese aroma, ese olor fragante a mi Señor. Y tenemos que tener coherencia. Mira lo que es la palabra de Dios cuando habla del sembrar, lo que es el cimentar, lo que es colocarnos. Siempre nos habla como los árboles, y hay un árbol en especial que es el cedro. Si tú te pones a mirar en Números capítulo 24 versículo 6, Números capítulo 24 6, dice: como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a aguas. Cedros. ¿Tú sabías que el cedro en la Biblia se refiere generalmente al cedro del Líbano? Mira, el cedro alcanza 24 metros de altura, y el cedro es de las maderas más finas que hay. Cuando ellos están empezando a nacer, adquieren una forma piramidal, pero mucho más tarde empiezan a formar en su cúspide, se empieza a aplanar, y sus ramas, así para que tú lo sepas, llegan a ser muy gruesas y torcidas. En los tiempos bíblicos, el cedro del Líbano se usaba en la construcción de templos y otras edificaciones. Todo eso lo vas a encontrar en muchos pasajes bíblicos, porque utilizaban el cedro precisamente allí cuando empezaron a construir el templo de Salomón. O sea que el cedro siempre está hablando la Biblia, y en la Biblia se nos refiere para que nosotros seamos esos cedros del Líbano. O sea, por tanto, como bien decía mi esposa, tenemos que empezar a fortalecer nuestras raíces para ser esos verdaderos hijos de Dios, para que tener esa identidad plena como los verdaderos hijos de Dios que somos. Tu comportamiento tiene que cambiar, ya no debe ser el mismo. Tu comportamiento es de persona con fuerza, con dinamismo, con comportamientos diferentes a los de los demás. No tanto, como bien te decía Mónica, no tanto en la predicación, sino más en tu comportamiento. Que cuando te vean caminar, ahí va una persona diferente. Que tu familia te vea de manera diferente. Que tú no estés buscando el amor del hombre, sino el amor de Dios. Ese testimonio que nos dieron, que está allí en YouTube, que tú lo puedes volver a escuchar, el testimonio de Claudia, me parece espectacular. Mujeres Separadas, testimonio de Claudia, me parece muy hermoso que lo vuelvas a escuchar con detenimiento, porque ella no está hablando simplemente de una mujer separada, sino es de una mujer que realmente está tratando de colocar toda su confianza en Dios, igual que otros testimonios más que poco a poco vamos a estar conociendo, y es abandonarnos plenamente en el Señor, soltar los ídolos, romper con tantas ataduras del mundo y empezar a fortalecer nuestras raíces como ese bambú del Japón. Raíces que tal vez podamos demorarnos un poco más, no importa, pero que cada vez más empecemos a fortalecer nuestro vínculo con el Señor. Entonces, ahora vienen varias preguntas que yo quisiera hacerlas, porque no solamente la Biblia habla del roble, sino que también habla del enebro, también habla de otro árbol hermoso como es donde se subió precisamente ese hombre maravilloso, y es en el sicomoro, donde allí ese vendedor o sea, el que cobraba impuestos, se subió allí al sicomoro que se llamaba Zaqueo. Entonces hay muchos árboles que habla, incluso la higuera. ¿Te acuerdas que la higuera no dio fruto? ¿Y qué hizo Jesús? La secó. Pero también habla de la higuera, cuando si tuvieras fe, le dirías a esta higuera: plántate en el mar, y esa higuera te obedecerá. ¿Dónde están tus raíces? Ponte a pensar, mientras vamos escuchando esta charla, necesariamente quiero que tú estés pendiente dónde está tu raíz, dónde tú has colocado realmente tu centro de atención, dónde está tu tierra abonada. Acuérdate del pasaje del sembrador. Entonces nosotros como creyentes, ¿cómo está ese árbol de nosotros como creyentes? El Salmo, pues básicamente el Salmo número 1 apunta a esa gran verdad dentro del jardín, o sea, necesariamente dentro del jardín de la creación. Y es aquel hombre o mujer que busca, que medita, que obedece la palabra de Dios, y que ese árbol en el cual está plantado, pues es el árbol de la vida.
tú tienes que ser ese árbol de la vida, que vas a dar fruto a otras personas para que también se empiecen a alimentar, para llevar frutos a cualquier momento para la honra de Dios. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás siendo cuestionante esta palabra? Tiene que serlo, porque necesariamente si tú eres ese árbol que está cimentado y está plantado en los jardines preciosos del Señor, la ternura, la sabiduría, el amor, las pasiones desordenadas desaparecen y empiezan realmente a manifestarse en ti una mirada diferente, un diálogo diferente, un actuar diferente. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando se va al sagrario, porque si no sentí el amor de un hombre, pues entonces yo voy a amar al verdadero hombre en mi vida, que tiene que ser Dios. Y la canción que le pude haber dedicado, como bien decía Melina, la canción que yo le puedo haber dedicado a alguien, entonces se la voy a dedicar a Dios. Y me parece tan espectacular esa actitud, porque definitivamente sí, a Dios tenemos que darle todo. Él es nuestro amor, Él es nuestro todo. Tenemos que levantarnos con ese cántico, bendito sea mi Dios, para que todos los días, diciendo realmente el Señor, tú eres mi todo. En conclusión, a Dios le interesa que estemos plantados bien en su palabra, en que le obedezcamos. ¿Tú sabes cuáles son el abecedario de Dios? Repítelo conmigo, por favor, repítelo. La O, la B, la D y la C. Ese es el abecedario de Dios. La O, la B, la D y la C. O sea, O, B, D, C. Entonces, ¿cómo quiere Dios que seamos? Unas personas de mucha obediencia. Bien, Mónica decía, si Dios te sembró, mira la comunidad en la que te sembró. Mira la gente a tu alrededor, y esas personas fueron tu familia y es tu familia. Dios te sembró en esa familia. La comunidad Shekinah, si tú estás en esta comunidad es porque Dios te sembró en esta comunidad, y tenemos que fortalecernos, no andar por las ramas, sino andar realmente fortaleciendo nuestras raíces. El jardín de Dios es tan bello que en toda la escritura siempre se habla. Por tanto, tú estás realmente fortalecida y cimentada, sembrada en el jardín, en el bello jardín de Dios. Él trata con los hombres y usa objetos inanimados, como bien puede ser algunas cosas del mundo, para que nos empiece a dar ese ejemplo. Utiliza, por decir algo, un templo, utiliza incluso cosas que tal vez para nosotros son inverosímiles. Inclusive, como bien nos comentaban en ese testimonio tan hermoso, que yo estoy viendo un video y preciso están diciendo la palabra que yo necesitaba y era lo que yo estoy vivenciando. Eso es algo inverosímil, pero Dios se vale de muchas cosas para que nosotros empecemos a fortalecernos y empezar a crecer cada vez más en el amor del Señor. Entre más grande sea nuestra fe, más grandes son las raíces, y entre más grandes sean las raíces, seremos mucho más fuertes. Aunque un viento fuerte venga, no serás arrancado. La Biblia dice que si tenemos fe, ¿cómo dice la Biblia? Que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decir a una montaña, échate al mar, y eso pasará. Esto habla de que tiene que crecer nuestra fe y echar raíces. El tronco es nuestra vida espiritual y la comunión con Dios, ya que es la base, realmente, es la estructura, lo que une la raíz con las hojas. Nuestra comunión con Dios es muy importante, desde todo punto de vista, ya que es lo que nos fortalece el día a día. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Las hojas, si nos ponemos a hablar de los árboles, son nuestras virtudes, son los dones, es el servicio que se da a los demás, es lo que embellece la vida, lo que embellece la vida de nosotros como personas creyentes. En Efesios 4:8 dice la palabra: subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso dice Efesios. O sea que hay cosas que son indispensables para que los árboles así empiecen a dar fruto. O sea, porque Dios llevó cautiva
todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dolencias, llevó cautivos allí en la cruz absolutamente todo. Dios se ofreció por nosotros a través de su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros empezáramos a fortalecer nuestros fundamentos de fe, que es que somos los verdaderos hijos del amor de Dios. Me parece que es muy hermoso esta charla, me parece que es fundamental, es el inicio de un ciclo de varias charlas, porque posteriormente vamos a empezar a hablar de cultura de reino, cómo empezar realmente a tener un comportamiento de reino. Hoy estamos hablando de dónde tú estás cimentada, dónde tú colocaste tu raíz, dónde tú fuiste sembrado. Pregunta, ¿dónde estás sembrada? Ponte a pensar, ¿estás realmente sembrado en el jardín de Dios precioso, en el jardín del Edén? ¿Estás tú sembrado en ese jardín tan precioso del Señor? ¿O estás sembrado en otro lado diferente? No te pongas a estar, eso se llama disoluto, andando de arriba para abajo, saltando de aquí para allá, yendo de un lugar para otro, buscando a alguien que me asesore, alguien que me oriente. O sea, como bien en algún momento yo le decía a alguien, vas a una Eucaristía, la Eucaristía es espectacular, siente la presencia de Dios desde el mismo momento en que empiezan a alabar al Señor, desde el mismo momento en que te arrepientes de tus pecados, desde la palabra misma, desde el momento en que el Señor Jesús es consagrado allí a través del sacerdote y se hace manifiesto en su cuerpo y en su sangre. Siente la presencia viva de Él, le das gracias a Dios por todo, te entregas a la Virgen María, y cuando termine la Eucaristía, después de que comulgaste, vas a donde el sacerdote y le dices: Padre, me regala su bendición porque es que tengo dificultades. Eso no somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener siempre esa entereza y que la cara bien levantada hacia el cielo, porque somos los hijos más predilectos, y nada ni nadie, acuérdate, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, nada ni nadie. Ya estamos llegando pues al final de este momento y quisiera que entráramos en oración. Primero dándole gracias a Dios por todo lo que nos da, porque Él es un Dios bueno. ¿Cuánto más Él no nos dará al Espíritu Santo si se lo pedimos? Acuérdate que el Espíritu Santo va a ser tu amigo, tu amante, tu compañero, tu esposo. Va a ser tu todo de aquí en adelante. Y no podemos dejar de lado que Él siempre nos acompañe, que Él siempre nos guíe en nuestro caminar. Apenas tú te levantes, acuérdate, debes decir la primera palabra que tiene que salir de tu boca es: buenos días, Espíritu Santo, buenos días, amado, que aquí estoy yo para que tú me guíes en lo que tú quieras. Y esta última lección, que es súper importante, nosotros tenemos que ser expertos en qué es y dejar que el Espíritu Santo se comporte en los cómo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres tú? Dice el Espíritu Santo, y yo me encargo de hacer el resto. Yo tuve un sueño y quiero compartírtelo alguna vez que estamos hablando con mi esposa, y el sueño fue que Dios se deleita en que nosotros le pidamos. Se deleita, créanme, se deleita muchísimo en que nosotros le pidamos, y es una manera tan espectacular porque Él es un papá amoroso. Si nosotros de verdad, siendo malos, cuando nuestros hijos nos piden algo, nosotros tratamos de esforzarnos para tratar de darle una alegría a nuestro hijo, así no tengamos dinero. Tratamos de darle, así sea en una mínima proporción, pero tratamos de alegrarlos. ¿Cuánto más nuestro Padre no lo hará? Ponte a pensar. Todo lo que tú le pidas, Él automáticamente se alegra y empieza a tratar de darnos no tal vez lo que pidamos, porque tal vez no nos conviene, o posiblemente nos hará daño en ese momento. Pero mira, si yo te pusiera a contar todo lo que yo pedí desde muy pequeño, siempre Él me lo dio. Incluso una emisora, desde muy pequeño quería una emisora, y no me dio una emisora física, pero me mandó a muchos países a través de nuestros programas de radio. O sea que Él hace muchas cosas lindas. Alguna vez yo le dije: Señor, yo quiero manejar carros. ¿Y sabes qué? Una vez conseguí un trabajo como conductor elegido en las noches. Me llamaban el guardián de la noche, me llamaban el ángel de la noche. Y cuando me di cuenta que ese ángel de la noche estaba llevando parejas a moteles y estaba llevando a borrachitos a sus casas promoviendo el alcoholismo, me di cuenta que ese ángel de la noche no era un ángel de luz, sino era un ángel de oscuridad, y me tocó retirarme. Entonces el Señor se reía, porque ese día me acuerdo mucho.
Hasta mi esposa se reía porque duré más o menos unos 7 meses trabajando como conductor elegido en las noches, y una vez eran como las 3:30 de la mañana, yo con un sueño tremendo, y entonces yo iba con un compañero, con un carro, iba con un compañero, y entonces yo me quedé al frente de una taberna o una discoteca esperando que saliera el señor de la discoteca. Cuando resulta que el señor fue de un motel, de una residencia, decimos aquí en Colombia, y cuando él salió con su señora, presumí que era su esposa, entonces en un carro muy lujoso, me dijo, por favor me lleva allí a la casa a esta señora, y era su amante, y después me pidió que lo llevara a su casa. Cuando llegué a mi casa yo le expliqué a mi esposa, y definitivamente me di cuenta que yo no estaba siendo ángel de luz, sino ángel de oscuridad. Y ¿sabes qué fue lo más hermoso? Sentir la risa del Señor, porque Él es, como dice alguien con una palabra muy linda, no es ofensiva. Un sacerdote al cual yo quiero mucho dijo, y tiene una canción, la picardía del Señor, la picardía de Dios tan linda, porque Él se deleita con nosotros. Y el Señor me dijo una pregunta: ¿comprendiste? Que a pesar de que me estabas pidiendo manejar tantos carros, mira, ya te di lo que tú querías, pero te di una enseñanza. ¿Sí aprendiste? Y yo le dije, sí, Señor, sí aprendí, que primero eres tú, y no tengo que estar enredado en negocios del mundo. Como bien dice la parábola del sembrador, la semilla tiene que caer en tierra completamente abonada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar entonces, y empieza a preguntarte, ¿en qué terreno tú estás sembrado? ¿En qué terreno tú estás sembrado? Si llegaste a esta comunidad, dale gracias a Dios, pero no quiero que seas emocional. Dale alegría, sea el gozo del Espíritu Santo, que tú siempre estés allí dándole gracias al Señor, porque te colocó en un terreno muy bien abonado. Ahora da fruto. No dejes que la maleza empiece a florecer. No dejes que los cardos y los espinos empiecen a aparecer a tu lado. Tu mirada siempre al frente en Dios. No te confíes en lo que te muestra el mundo, porque el mundo siempre te hará creer que las cosas van mal, que estás enfermo, enferma, que económicamente no vas a poder. No, confía en Dios, porque Él todo lo tiene preparado, porque todo lo que se da, todo es todo, ocurre para bien. Dilo con tu boca, constantemente, profésalo todo el tiempo, tenlo en tu mente y en tu corazón, que independientemente de todo, si no te dieron amor, bendito y alabado seas tú, porque todo ocurre para bien, porque tengo que tener mi mirada puesta en ti, porque mis raíces están al lado de ese gran río que eres tú, mi amado Padre, porque tú eres el torrente de agua viva.